Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por permitirnos, Dios, tener vida, tener salud, Señor, y esta noche, Dios, este grupo de hijos tuyos, podernos, Padre Santo, reunir para estudiar, Señor, tu palabra. Queremos rogarte, Padre, para que esta noche tu Espíritu Santo esté con nosotros, Dios, sea el que nos guíe, que nos ayude a entender, Dios, el mensaje de esta noche. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender, Dios, este libro profético, Señor, y poder, Padre Santo, entender cómo obra tu misericordia, Dios, y tu justicia. Padre bendito, te damos gracias por mis hermanos que hoy están reunidos aquí. Ayúdanos, Dios, a tener una mente concentrada, Dios, y evitar cualquier distracción. Bendito Dios, una vez más rogamos tu presencia en este momento, orando y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias, mis hermanos, sean bienvenidos todos. ¿Sabemos qué libro vamos a estudiar hoy, hermanos? Ya terminamos el profeta anterior, que era el profeta Abdías. ¿Qué vamos a estudiar hoy, mis hermanos? ¿Qué profeta sigue? Jonás. Bueno, es el libro del profeta Jonás. Y me gustaría preguntarles, ¿qué conocen del libro de Jonás? Hermana Isabel, que cuando escucha el libro o el nombre del libro de Jonás, ¿qué se le viene a la mente, hermana? No, hermano, yo la verdad apenas voy a empezar a leer esto. Bueno, pues eso es una buena noticia porque para eso son estos estudios. Gracias, hermana, por su comentario. Hermana Socorrito, hermana, ¿qué piensa, hermana, cuando usted escucha Jonás, ¿no? El Jonás de la Biblia. Bueno, hermanito, no sé si se refiere al mismo Jonás al que se lo tragó la ballena, no sé, no estoy segura, hermanito. Sí, es el mismo, de hecho. Y justamente eso es a lo que quería llegar, ¿no? Normalmente cuando pensamos en el profeta Jonás, recordamos esas historias, ¿no? Que normalmente forma parte de la formación de los niños y de los jóvenes, y que incluso, pues, es un relato tan famoso que, como ustedes saben, hay libros, hay cuentos inspirados, ¿no? En Jonás y la ballena, ¿no? O el gran pez. Incluso hasta películas hay, ¿no? Y esto pasa, hermanos, porque el libro de Jonás, si bien es cierto, pertenece a los libros proféticos y particularmente a los profetas menores, es un libro bien particular, ¿no? Cuando nosotros analizamos la estructura, cuando analizamos la composición, digamos, literaria, pues, de los libros proféticos, vamos a darnos cuenta cómo el libro del profeta Jonás es un libro bien distinto, ¿no? Además, por supuesto, el libro tiene una carga importante, digamos, a nivel de parábola, ¿no? O al menos se interpreta como parábola. Sin embargo, pues si está escrito de esta manera, nosotros entendemos que es una narración y ahorita vamos a ver eso. Pero mucha gente o muchas personas en el mundo lo toman como una parábola, como algo fantasioso, ¿no? Y tercero, es un libro también bien interesante y bien diferente, como yo mencionaba, por lo que cuenta y además por lo que enseña este libro, ¿no? Preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos del libro de Jonás? Y pues ya escuchamos a nuestra hermana Socorrito, en efecto, nos acordamos siempre de la ballena, pero no es el propósito de este libro, no es el propósito que lo más importante o lo que más se recuerde sea eso, sino hay otras cosas que parten o que tienen, digamos, mayor relevancia en cuanto al propósito de este libro y por qué Dios nos dejó esta enseñanza a través de este profeta, ¿no? Hermana Irma, ¿qué recuerdas más del libro de Jonás? Bueno, yo recuerdo que Jonás recibió la comisión
de Dios para predicar ese arrepentimiento en Asiria, que era una nación gentil, y que su capital era Nínive, y que pues eran ellos, pues les dio esta tarea, ¿no? Que era sumamente pues difícil porque ellos pues tenían muy mala reputación, eran brutales o eran opresivos, y pues ellos pues siempre, pues ellos vivían en un pecado muy grande, entonces creo eso. Nos hace recordar algunas otras historias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Una descripción muy, muy similar en cuanto a la descripción que Dios da acerca del comportamiento de estas ciudades, particularmente donde se relata la mayor parte del libro de Jonás. Hermana Sofi, supongo que está aquí con nuestro hermano Vicente. Hermanita Sofi, ¿qué recuerda además del libro de Jonás, hermana? Que no está, mi hermano. No está, mire. Yo pensando que ahí estaba, como siempre está ahí. Pero usted, hermanito Vicente, ¿qué más recuerda, hermano, del libro de Jonás? Bueno, Jonás fue un profeta de Dios, enviado a predicar a Nínive, la capital de Asiria. Más o menos unos 750 y tantos años antes de Cristo. Y en el reinado de Jeroboam II, más o menos en ese tiempo. Y pues era un profeta era hijo de Amitai, un profeta de Gat-Efer, o sea, un lugar allá en Galilea, al norte de Judá. Por aquello de que los fariseos del tiempo de Jesús, cuando se habló acerca del profeta Jesús de Nazaret, ellos mismos rechazaban a Jesús porque no había habido profeta en Galilea o de aquella zona, que nunca se había levantado un profeta, entonces Jesús no podía ser un profeta, según los fariseos, pero ya aquí tenemos la prueba de que Jonás sí era de aquel lugar del norte de Jerusalén, bueno, de Israel de aquel tiempo, del reino del norte. Así es. Gracias, hermano. Muy buena introducción, ¿no?, que nos ha dado. Incluso vamos a ver que este libro más adelante también es un libro mencionado en el Nuevo Testamento, particularmente por el Señor Jesús, ¿no? Así que, pues ya todos más o menos tenemos, bien o mal, tenemos una idea de lo que podemos recordar del libro de Jonás. Pero vamos a empezar, hermanos, con esta primer clase, que es una clase introductoria, y donde vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? Porque más allá de lo que podamos recordar, hay algunas cuestiones particulares del libro que nos ayudan a entender un poquito más el propósito de este libro, ¿no? Y vamos a comenzar, por supuesto, pues entendiendo quién es el autor del libro. Si usted abre su Biblia, hermano, y se va a Jonás, justamente capítulo 1, versículo 1, vamos a leer lo primero que dice: vino palabra del Señor a Jonás, ¿no? Pero no se está atribuyendo el escrito de este libro al propio Jonás. Hay una descripción y dice que la palabra de Dios llegó a Jonás. Sin embargo, bueno, lo que nosotros vemos, si hay unas Biblias que tienen alguna introducción corta de los libros, la mayoría de los comentaristas bíblicos atribuye la escritura propia al Jonás mismo que está hablando, ¿no? Como ya nos dijo nuestro hermano Vicente, este Jonás es un Jonás que se describe aquí mismo en el versículo 1 como hijo de Amitai. Pregunta, aquí puede levantar la mano el que guste, ¿qué significa el nombre de Jonás? ¿Alguien sabe? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, particularmente en la tradición judía, los nombres dados a los hombres de Dios, y en general a todos los hombres en esas épocas, tenía un significado importante, ¿no? Y un significado particular. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jonás? Paloma. Paloma, ¿no? Es un nombre bien interesante porque
¿Ustedes recuerdan cuál era el propósito de las palomas desde el Antiguo Testamento, inclusive desde el Génesis? Usted mismo, hermano Vicente, si gusta, ya que contestó ahorita esta pregunta. Pues sí, incluso hasta en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en esas guerras que luego ha habido, había criaderos de palomas mensajeras. El propósito era enviar mensajes a distancia a través de las palomas. Así es, gracias, mi hermano. Traían mensajes ya sea a otras personas o comunicaban a personas o comunicaban algunas noticias a personas, no necesariamente desde otras personas o no necesariamente el emisor era otra persona, si a veces era el contexto. En este caso ustedes recuerdan en el Génesis cómo se narra esta situación donde pues el arca de Noé ya había visto esta inundación y se enviaron palomas, ¿no? A que fueran a volar a ver si ya había tierra firme. Ese también era un mensaje, ¿no? Entonces es interesante que Jonás tenga el nombre que significaba paloma, y propiamente las palomas han sido utilizadas por muchos años, voy a decir hasta milenios, ¿no? Como medios de mensajes, ¿no? En este caso como mensajeros. Y Jonás propiamente, pues como un profeta, fungió literalmente, hermanos, como un mensajero, ¿no? Vamos a ubicar más o menos el contexto de este Jonás, porque como ustedes saben, en las escrituras luego los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, se repiten mucho, ¿no? Había muchas personas con los mismos nombres, pero vamos a ubicar dónde se sitúa este Jonás en la historia bíblica. Y para ello, vámonos a dirigir, hermanos, al segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, y vamos a pedirle la lectura a nuestra hermana Janet, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nos dice así la palabra: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gracias, ¿no? Gracias, hermana. Algo que mencionó el hermano Vicente, pero nos estamos ubicando en el contexto histórico, ¿no? Si pudiéramos trazar toda una línea temporal de la Biblia, ahorita estamos viendo en dónde está Jonás en ese momento. Y fíjense lo que dice el texto, Segunda de Reyes, capítulo 14, está hablando básicamente de la restauración que, bueno, al final, ¿no? Que hizo Jeroboam II a partir del versículo 23. Y en este texto que leímos, dice que él, o sea, Jeroboam, dice que, pues básicamente hizo una restitución, ¿no? Una restauración. Dice que desde los límites de Israel hasta la entrada de Hamat, hasta el mar de Arabá, conforme a lo que Dios le había dicho. Y luego fíjense lo que dice aquí, ¿no? La cual él había hablado, o sea, esta palabra llegó a Jeroboam II, dice, por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, un profeta que dice que venía de una tierra llamada Gat-Efer. Entonces, quiere decir que este Jonás vivió en la época de Jeroboam II. Entonces, es ahí donde nos tenemos que ubicar en el contexto histórico, que aproximadamente fue, también mencionado por nuestro hermano Vicente, alrededor del 790, 750 a.C. Esto es básicamente en el siglo VIII, ¿no? Siglo VIII. ¿Y qué significaría esto? Otra vez, esto es antes de Cristo, ¿no? Siglo VIII antes de Cristo. ¿Qué más sabemos de Jonás? Bueno, pues nada más sabemos quién fue su padre, Amitai, que vivió en la época de Jeroboam II, rey de Israel, que de acuerdo a este texto que acabamos de leer en Segunda de Reyes, la palabra que llegó
a Jeroboam II, palabra de Dios, fue dada a través de Jonás, ¿no? O sea que Jonás, digamos, es mencionado en la Biblia al menos en tres, digamos, situaciones diferentes, ¿no? Una en el Nuevo Testamento, ahorita la vamos a ver. Una en el libro de Reyes, donde al parecer, y lo que nos confirma este texto, es que la orden que dio Dios de restaurar los límites de Israel, es decir, el límite del reinado, fue dada a Jeroboam a través de Jonás. Y por supuesto, la parte medular de Jonás es la que se habla en este libro propiamente de Jonás. Este libro, yo les mencionaba, hermanos, este libro de Jonás tiene algunas características bien particulares, ¿no? La primera es que si ustedes ven, por ejemplo, vamos a ver cualquier libro de los profetas. Vamos a ver, por ejemplo, Abdías, ¿no? Que acabamos de leer. Abdías capítulo 1, versículo 1, dice, así dice el Señor acerca de Edom. Luego vámonos a leer, por ejemplo, Amós, ¿no? Esto rápidamente para ver por qué Jonás es un libro, al menos escrito en su forma literaria, de manera distinta. Luego dice Amós, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel. Y sabemos que estas visiones son dadas por Dios, ¿no? Y así podemos ir a revisar muchos otros libros, digamos, proféticos, tanto de los profetas mayores como de los profetas menores, en donde Dios está dando palabra al pueblo a través de un profeta, palabra directa, ¿no? Ve y di hacia mi pueblo, que el pueblo escuche las palabras de Dios, Dios ha dicho así, así dice Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son descripciones que nos ayudan a entender que lo que va a decir el profeta en ese libro es palabra de Dios. El libro de Jonás no es así. El libro de Jonás no es lo que se llama propiamente, pues, un mensaje directo, ¿no? De Dios hacia el pueblo propiamente, al menos no la narración como tal, sino el libro de Jonás es propiamente narrativo, ¿no? Está narrando hechos que pasan. Dentro de esos hechos que narra, sí hay un mensaje, pero es un mensaje que da a un pueblo particular. No es un mensaje al pueblo de Israel, no es una profecía hacia el pueblo de Israel. Entonces ahí está una de las diferencias, ¿no? Otra de las cosas, hermanos, que diferencia, digamos, a este libro, es que es el único libro en el que el profeta al que Dios manda justamente va a profetizar a un pueblo extranjero, ¿no? Únicamente a un pueblo extranjero, porque hay otros libros donde se habla acerca de otros pueblos, pero en el contexto de lo que se le está diciendo al pueblo de Israel, al reino del norte y al reino del sur. Y dentro de eso, de esa narración, se habla de otros pueblos, ¿no? Como puede ser Babilonia, Asiria, etc. Pero no se le está hablando directamente a esos pueblos. En este libro de Jonás, el mensaje es exclusivo para este pueblo, que en este caso es el pueblo de Nínive, capital de Asiria, ¿no? Además, digamos como curiosidad también, ¿no? Es el único profeta menor, al menos dentro de la categoría de profetas menores, que es mencionado en el Nuevo Testamento directamente por el Señor Jesús. Y hay una comparación, ¿no? Propiamente de lo que vivió el Señor Jesús en ese periodo, ¿no? En el que fue sepultado. Vamos a leerlo rápidamente en Mateo capítulo 12 y vamos a pedirle vamos a ver quién está aquí conectado. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto que por favor nos ayude. Mateo 12, 38 al 41, por favor, hermano Roberto. Mateo capítulo 12, 38 al 41. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Gracias, mi hermano Roberto. Entonces podemos ver aquí, hermanos, cómo el libro de Jonás, o lo que vivió Jonás, ha sido también referenciado, ¿no?, en el Nuevo Testamento, y particularmente por el Señor Jesús, en el contexto de esta señal que estaban demandando, ¿no?, algunas personas que pues obviamente no creían que Jesús era el Cristo, ¿no? Así que Jesús les hace esta referencia con respecto a lo que vivió Jonás, ¿no? Esta experiencia que es comparado en este periodo de tiempo que Jonás estuvo dentro del pez, ¿no? Continuando, hermanos, con esta introducción, hay que mencionar acerca de pues, las fechas, ¿no? Si Jonás más o menos ya vimos que vivió en las épocas de Jeroboam II, pues entendemos que hay un periodo más o menos entre el 780 y 760 antes de Cristo, que lo ubica más o menos en esa región de tiempo, ¿no? Además, vamos a ver, hermanos, cuál es el contexto histórico en el cual se está desarrollando, porque no nada más estamos hablando del periodo de tiempo, sino qué estaba pasando en ese momento y dónde estaba desarrollándose todo esto, ¿no? Cuando volvemos otra vez al libro de Jonás capítulo 1, vamos a leer en el versículo 2 que habla acerca de una ciudad particular, ¿no? Dice el texto: levántate, ve a Nínive, ¿no? Y hace una descripción un poquito ahí rápida, ¿no? La gran ciudad, así le llama, ¿no? La gran ciudad. Entonces tenemos que entender que era Nínive y por qué se le llamaba la gran ciudad, hermanos. En este caso, pues, ya se mencionó hace rato, nuestra hermana Irma, nuestro hermano Vicente mencionaron que Nínive era parte de, pues, el reino de Asiria. Como ya hemos estudiado, hermanos, otros profetas menores y mayores, sabemos que Asiria fue pues justamente un reino bastante violento, ¿no? Por supuesto era un reino que se puede considerar directamente como enemigo, ¿no?, de Israel. Y no nada más era enemigo, sino que además era la mayor potencia, hermanos, en aquel momento de la historia de la humanidad, de la región, ¿no? O sea, de la región. Era una potencia muy, muy grande por su poderío, digamos, armamentístico, pues, ¿no? Su poderío en cuanto a su ejército, las riquezas, todo lo que comerciaba, y tenía la capacidad, además, de sublevar otros pueblos, ¿no? O sea, los iban, los invadían, los conquistaban y se quedaban con todo. Y Nínive era pues la ciudad, una de las ciudades principales de esta potencia, ¿no? Cuando nosotros leemos algunos otros de los profetas menores, vamos a ver cómo Asiria no nada más era una potencia muy grande en cuanto, vuelvo a repetir, económicamente, también a nivel de su ejército, sino que también era una potencia en cuanto a la violencia, ¿no? Llamémoslo así entre comillas, porque era una ciudad, era un reinado muy violento, aterrorizaba a sus enemigos, destruía todo a su paso, los tomaba presos y luego les imponía sus costumbres, perdón, incluso sus dioses, ¿no? Se los traía de inculcar, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta ciudad, no? Pues vamos a ver ahorita un mapita, a ver si puedo ponerlo aquí en la presentación. Si pueden ver su pantalla, voy a poner dos imágenes, ¿no?
Aquí está. ¿Pueden ver esta pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, pues vamos a hacerle un zoom aquí, miren. Esto seguramente lo pueden más o menos identificar, ¿no? Se supone que esto de por acá es lo que es Arabia Saudita y toda la península arábica, ¿no? Que es hoy. Y por acá, en las épocas bíblicas, hermanos, está esta región que es la parte de Asiria, ¿no? Después está acá Babilonia, Sumer, algunos otros pueblos que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, Canaán, Hitita, etc. Nínive está aquí, ¿sí lo ven? Aquí está, miren. Voy a hacer más zoom todavía. Babilonia, Mesopotamia, Asiria, y aquí está Nínive, y seguido está otra ciudad, Nimrod. Ese era Nínive, ¿no? De acuerdo a la descripción bíblica, esta ciudad estaba cerca o a un costado del río Tigris, que pues como ustedes saben a lo largo de la historia, una ciudad que está al lado de un río es importante. ¿Por qué? Porque le permitía comerciar, ¿no? Mover mercancías, mover ejércitos, etc. Esta ciudad, hermanos, era una ciudad antigua además, era una ciudad muy importante, y vamos a ver la historia de esta ciudad de manera rápida. Vámonos al inicio de la Biblia, Génesis, capítulo 10. Génesis 10, versículos 8 al 12. Génesis 10, 8 al 12, por favor. Hermana Irma, por favor. Sí. 10 de cuál? 8 al Del 12. 8. Ajá. Dice la palabra de Dios. Y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Rancén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Hasta ahí, hermano, gracias. Si se dan cuenta, esta ciudad, Nínive, pues era una ciudad bastante antigua y además una ciudad importante, ¿no? Desde la fundación de estas ciudades, que si nos situamos en la historia bíblica, alrededor de 5,000 años antes de Cristo. Pero de acuerdo a los historiadores, realmente alcanzó su digamos, poderío máximo y su importancia a ser una ciudad preeminente a partir de 2300 antes de Cristo. O sea que de cualquier manera tenía bastante tiempo de ser una ciudad importante, ¿no? Mencionábamos, estaba más o menos al noroeste de Babilonia, o sea, para acá arribita, hacia un costado, y ahí estaba Nínive, ¿no? En algún momento esta ciudad, hermanos, fue utilizada como ciudad real por los asirios, ¿no? Y en un momento de la historia, alrededor del 700, fue ya hecha ciudad capital del reino asirio. No lo fue todo el tiempo, en algún momento lo llegó a hacer. ¿Qué es eso hoy, no? A ver, vamos a ver. Stop sharing this window. Ya no ven esa. A ver. Voy a cambiar mi otra. ¿Alguien sabe qué país es hoy ese mapa que mencioné? Más o menos qué país debería ser. Ubicados por el mapita que mostré. ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? ¿Qué país debería ser? A ver. Turquía. A ver, Turquía, ¿quién da más? Turquía, por ahí, ¿quién? Hermano Roberto, ¿cree que iba a comentar? Sí, hermano, ahora es que me olvidé el nombre, es el que está ahorita en guerra con Estados Unidos, ¿no? El que está en guerra con Estados Unidos ahorita es Irán. Irán. No está tan lejos. Es lo que hoy es Irak, ¿no? Irán está ahí cerquita, acá lo pueden ver.
Irak Ah, es, ok. es hoy lo que era parte de esos reinados, ¿no? Babilonia, Asiria, eh, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, pregunta, ¿cuál es la ciudad que hoy es lo que fue Nínive? ¿Alguien sabe? Aquí está en el mapa, pero no les voy a decir cuál es. Pues tendría que ser Bagdad, ¿no, hermano? No, hermano. Es más al norte. Más arriba. Fíjense la posición del río. Bagdad es más o menos lo que hoy era, perdón, lo que hoy es Bagdad, más o menos en el Antiguo Testamento era Babilonia. Bagdad. Mosul. Mosul, exactamente. Mosul es literalmente, específicamente esa ciudad. De hecho, las ruinas de lo que hoy es Mosul, perdón, las ruinas de lo que antes era Nínive, están a las afueras de Mosul. Y son sitios arqueológicos hoy, ¿no? Entonces, esta ciudad, Nínive, pues no ha dejado de ser una ciudad, pues, de relativa importancia, ¿no? Si ustedes o alguien que esté interesado en esta parte del mundo sabrá que Mosul no es una ciudad pequeña, es una ciudad bien importante, ¿no? De ese territorio, colindando muy cercano con Turquía, como decía nuestra hermana Irma, ¿no? Por cierto, si tiene curiosidad, ¿qué pueblo era Irán? Que mencionó el hermano Roberto. Irán en el pasado se conocía como el imperio persa. Eso es lo que hoy era Irán, ¿no? Y ahora estamos hablando de otros reinos que eran asirios y babilonios. Bueno, esto no va a ser un poquito para que nos ubiquemos dónde estaba esta ciudad y qué es hoy, ¿no? Entonces, Nínive hoy es parte del actual Irak, que no está ahorita en guerra con Estados Unidos, pero en su momento también lo estuvo, ¿no? Así que, volviendo, hermanos, a la clase, el libro de Jonás tiene un mensaje principal, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje es el propósito que Dios le da a los hombres para buscar el perdón o el arrepentimiento, más bien dicho, de otros, ¿no? Eso se puede clasificar, digamos, como algo general. Sin embargo, por supuesto que hay muchos temas dentro de esto, hermanos, dentro del libro de Jonás, porque también se toca, por supuesto, no solamente la actitud y la naturaleza del hombre en cuanto a la misericordia y a la justicia, es decir, cómo el hombre juzga por nuestra propia experiencia quién merece misericordia y quién merece justicia, sino también lo toca desde el punto de vista de Dios, como Dios, y ahí hay un contraste muy grande, ¿no? ¿Cuál es la misericordia de Dios contra cuál es la misericordia del hombre? ¿Cuál es la justicia de Dios y cuál es la justicia del hombre? Y este libro es un libro realmente muy interesante desde el punto de vista de la aplicación de la justicia y la misericordia, ¿no? Por supuesto que vamos a ver todos esos detalles más adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros dividir, digamos, el estudio de este libro? Realmente hay muchas maneras, pero vamos a entender de 3 puntos de vista, ¿no? El primero va a ser desde el propósito, ¿no? Y me gustaría que tomaran nota, hermanos, porque estos propósitos no debemos de perderlos de vista conforme vayamos avanzando en el estudio, ¿no? El primer propósito que al menos vamos a usar para este estudio, quizá pueda haber otros, pero al menos para este estudio, el primer propósito es que nadie puede huir de Dios, porque Dios es omnipresente, ¿no? Y además es omnisciente, o sea, sabe dónde estamos, sabe lo que hay en nuestras intenciones, y eso nos hace entender como un propósito del libro, hacer comprender a los lectores, nosotros, y pues a través de la historia de todos los que han leído este libro, que no podemos huir de Dios. Número 2,
y esto quizá es una de las partes más aplicables, hermanos, a la iglesia al día de hoy, es que ningún profeta puede evitar, eludir, huir o negar su misión. Lo voy a volver a repetir, ¿no? Ningún profeta puede ni huir, ni negar, ni eludir la misión que Dios le da, porque entonces hay consecuencias, ¿no? Eso, vuelvo a repetir, que desde mi punto de vista es una de las cosas más aplicables hoy a la iglesia, ¿no? Los profetas tienen una misión y no pueden huir de ella, o no deberían huir de ella, porque, otra vez, Dios conoce las intenciones, ¿no? Y cuando eludimos la misión o el propósito simplemente porque no queremos hacerlo, sepamos que Dios ya lo sabe, ¿no? Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, que dice que Dios es fiel para contar nuestro trabajo, ¿no? Para saber que nuestro trabajo ha sido hecho y contarlo como justicia. Por ende, al revés también. Si es una injusticia no hacer nuestro trabajo, también nos va a contar, ¿no? Tercer propósito, vuelvo a repetir, al menos para este estudio, es que las profecías que el Señor ha dado siempre, al menos en el Antiguo Testamento, y también las promesas que ha dado siempre parten de una condición, ¿no? Es decir, cuando el Señor, por ejemplo, me voy a situar otra vez en el libro Génesis, cuando el Señor dijo que iba a enviar un diluvio para destruir la maldad, estaba siempre condicionado a que el hombre obedeciera, ¿no? O sea, el diluvio iba a haber sí o sí, pero los hombres se podían salvar. Las promesas del Nuevo Testamento a través del Señor Jesús, la condición es que el hombre obedezca también. Y en este caso, la profecía o el mensaje que estaba dando Dios al pueblo de Nínive también pasaba por la obediencia de ese pueblo, o en este caso el arrepentimiento. Número 4, que yo creo también muy importante, es que la justicia de Dios y la misericordia de Dios alcanzan a todos, ¿no? Y eso quiere decir que la persona más pecadora, o la que a nuestros ojos quizás sea la más pecadora, porque a los ojos de cada uno de nosotros nunca vamos a ser el más pecador, ¿no? Van a ser otros. Todos tienen la opción de arrepentirse y de ser perdonados. Y número 5, que es una enseñanza importante, y esa es para nosotros, es que Israel, el pueblo de Israel en este momento de este contexto, de este libro de Jonás, tenía que ver a los otros con el mismo amor y con la misma preocupación que Dios veía a otras naciones. Porque si ustedes se recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento había una diferenciación muy grande que se heredó a través de siglos entre los judíos, entre el pueblo israelita, el pueblo hebreo, y los otros pueblos, ¿no? Y eso lo vemos muy reflejado en los evangelios, cuando los judíos propiamente se podría decir que hacían de menos a los demás, ¿no? Simplemente por no ser judíos. Y este libro nos enseña que todos los pueblos deberían ser, todo el pueblo de Israel debería haberse preocupado por los demás, cosa que no estaban haciendo. Eso podría alcanzarnos hoy, ¿no? Que bueno, como iglesia, pues estamos tratando, por supuesto, de corregir, porque también tenemos que actuar como Dios le pedía actuar a Jonás, ¿no? Jonás tenía una visión de esas personas, tenía una visión, digamos, un prejuicio, ¿no? Ya por esos pueblos, cosa que hoy puede pasar, y podemos quizá no hacer nada por cierto grupo de personas, simplemente por un prejuicio que nosotros tenemos y que a lo mejor no pensamos que no es necesario que hagamos nada. Este libro nos enseña todo lo contrario, ¿no? Esa es una manera en cómo podemos dividir el libro. Otra manera es justamente por los capítulos. Los capítulos, de hecho, hermanos, no es un libro tan largo, en realidad. Si usted abre su Biblia, se va a dar cuenta que tiene 4 capítulos
y de hecho no son muy, muy largos, ¿no? Miren, mi Biblia son 2 hojas completas, ¿no? O sea, 4 páginas. Casi más o menos es un capítulo por página. Y son 4 páginas porque son 4 capítulos. O sea, es un libro bastante corto. La narración está muy bien dividida. Al menos cuando se hizo la división de capítulos y versículos, pues se dividió bastante bien, ¿no? El primer capítulo trata acerca del propósito que le da Dios a Jonás y cómo Jonás huye de esa responsabilidad, ¿no? El capítulo 2 nos ayuda a ver la situación que Jonás vivió para tener que arrepentirse y cómo oró a Dios. El capítulo 3 nos habla básicamente de una vez más el mensaje que Dios le da y cómo esta vez ese propósito fue cumplido. Y el 4, que es el más interesante y el más, bueno, de mi punto de vista, ¿no? El que más enseñanza nos deja a través de esta situación que vivió Jonás es la reacción de Jonás ante el arrepentimiento, ¿no? Que es una lección, ¿no? Es una lección que Dios nos da a través de este profeta y de su actitud en cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Cómo hoy esas mismas reacciones las podemos equiparar a lo que nosotros pensamos con respecto a los demás. Y me gustaría traer a colación algo que mencionamos el domingo. Si usted se recuerda de estudios que estamos dando de enfermedad del corazón, yo mencionaba casi al final, ¿no? Que estos estudios deben ser un análisis a nosotros mismos, no a los demás. La última parte del libro de Jonás es básicamente eso mismo, ese mismo mensaje, ¿no? Como el análisis de lo que hagamos, de las reacciones que tenemos o de lo que vemos, de las injusticias, tiene que ser hacia nosotros mismos, no viendo a los demás, ¿no? Por ende, la misericordia que debemos de tener es hacia los demás, porque a veces somos los más duros en juzgar a los otros, ¿no? Y pasamos por alto el propósito de Dios y el mensaje, por ejemplo, del Señor Jesús, que era misericordia y amor hacia los demás, ¿no? De esa manera, hermanos, es como nosotros vamos a estar estudiando. Además de esta introducción, vamos a tener pues 4 semanas. En cada semana vamos a intentar ver un capítulo. Es más, es probable que inclusive sean 3 semanas en lugar de 4, dependiendo cómo vamos avanzando en este estudio. A manera de introducción, digamos, hermanos, esto es lo que vamos a ver este día. Quisiera ver si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Nuestra hermana Isabel, no había visto, tiene levantada su mano. Adelante, hermana. Sí, hermano, es que me atrasé en el propósito 3 y en el propósito 5, no alcancé a escribir. El propósito 3, hermano, es que las promesas de Dios están sujetas a alguna condición, ¿no? Hacia el hombre, es decir, a la obediencia, ¿no? O al arrepentimiento. Y el 5 es que en este caso de Jonás, el pueblo de Israel debía tener preocupación y amor por otras naciones, cosa que no lo estaba teniendo, ¿no? Así que esos son los propósitos 3 y 5, hermana. Debía tener amor y preocupación por otras naciones. Gracias. A usted, hermana. Bueno, hasta aquí la introducción, mis hermanos. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, a lo mejor, que ustedes recuerden o que quieran compartir con los demás? ¿O alguna duda? ¿No? Bueno, entonces yo sí voy a hacer preguntas. Salvo el hermano Vicente, los demás pueden levantar su mano si quieren participar. ¿Qué significa el nombre de Jonás, hermanos? Paloma.
Bueno, paloma. Paloma. Levanten la mano, por favor, para tener un poquito de... Significa paloma. ¿Y por qué decíamos que es importante este nombre, particularmente en el libro de Jonás? Acuérdense de levantar la mano, ¿eh? A ver, hermana Rubí. Pues porque era justo lo que el Señor mandó hacer a Jonás, un mensajero, ¿no? Y eso era como el símbolo de... Las palomas siempre han hecho esto, ¿no? De enviar mensajes. Así es, gracias, hermana. Pregunta número 3. ¿Quién fue el rey contemporáneo mientras Jonás, digamos, o en la vida de Jonás? ¿Quién era el rey contemporáneo? Me parece que el hermano Roberto fue el primero que levantó la mano. Hermano Roberto, adelante. Sí, fue Jeroboam II, hermano. Jeroboam II, ¿no? ¿Y en qué siglo fue eso, hermanos? Bajen la mano todos, por favor. Pícanle ahí otra vez en la mano para bajarla. Ahí está. ¿En qué siglo fue esto, hermanos? Hermano Luis Omar. En el siglo VIII, En el siglo 8 antes de Cristo o después de Cristo. antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? El siglo 8 antes de Cristo. Pregunta número 5. ¿Cuál era el reino al que pertenecía Nínive? A ver, Gigi. ¿Al reino? ¿A cuál reino pertenecía? Es que se te pusiste en mute. Ya no se escuchó. Ay, perdón. El de Asiria. El reino de Asiria. Muy bien, Gigi. Otra vez bajen sus manos, por favor. Ahí está. ¿Y qué ciudad es Nínive hoy en la actualidad? A ver, Gigi ya participó. Vamos a darle espacio a nuestra hermana Irma, que fue la que levantó segundo. Hoy es Mosul. Mosul, ¿no? ¿Qué país es? Mosul, de Irak. Irak, así es. Bueno, pues como introducción, vamos a hacer una última pregunta. Bajen sus manos. De las cosas que yo mencioné que hacían único o, digamos, particular al libro de Jonás dentro de los libros proféticos mayores y menores, yo mencioné 3 características, ¿no? Menciónenme a ver una de ellas. De por qué el libro de Jonás es un libro bastante particular dentro de los libros proféticos. A ver, Liliana otra vez. Y luego el hermano Vicente. No estuve al principio, sorry. Bueno, está bien. Gracias. Hermano Vicente. Porque nadie se puede esconder de Dios. Nadie nos podemos esconder de Dios. Ok, bueno, eso es uno de las enseñanzas del libro. Hermana Rubí. Pues por la narrativa del libro, ¿no? Porque realmente no es un libro que se narra igual que los demás, en donde se habla como lo que está diciendo el profeta, sino más bien es como lo que le está diciendo Dios al profeta. La forma en que se direcciona, o la forma en la que se narra este libro, es como de Dios hacia el profeta, ¿no? Bueno, eso entendí yo. Más bien dicho al revés, ¿no? El profeta está narrando hechos de una manera cronológica, ¿no? Y no está no es todo el libro dando la palabra de Dios, ¿no? Eso, por cierto, no sé si sabían, cuando los profetas recibían la palabra de Dios y luego los profetas lo daban al pueblo, eso se llamaban oráculos, ¿no? Que básicamente significa mensaje, ¿no? Un mensaje dado. Entonces este no es un libro así, este es un libro narrativo. Claro que contiene un mensaje de Dios, pero es bien corto, no es la manera, digamos, narrativa o la manera literaria del libro. Hay alguna segunda que me parece muy importante. ¿Qué otra característica hace de este libro un libro particular? ¿Alguien más? Eran 2.
Eran dos más de las que dijo la hermana Rubí. Les voy a dar. La primera era la que dijo la manera literaria en la que está escrita. La segunda era que es un libro donde el profeta le está hablando exclusivamente a una nación extranjera. No está hablando con el pueblo y entra a una nación extranjera en conversación, no. Aquí es un mensaje directo a una nación extranjera. Y número 3 es un libro hay una referencia en el Nuevo Testamento. Jesús lo menciona, es el único profeta menor, digamos, que Jesús menciona, ¿no? O que se menciona en el Nuevo Testamento, más bien dicho. Así que esas 3 características lo hacen un libro, pues, bastante particular, ¿no? Pues hasta aquí el estudio, mis hermanos. Espero que haya servido de introducción para ubicarnos en contexto histórico, en contexto no nada más de la historia que estaba pasando, sino a través del tiempo y también en qué estaba sucediendo en ese momento. Próxima semana, pues, los esperamos a la misma hora. Si ya no hay dudas o preguntas, mis hermanos, rápidamente, bueno, creo que ya no. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para despedirnos y le voy a pedir de favor a nuestro hermano Vicente, por favor, que nos dirija para despedirnos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora de la noche por esta oportunidad que nos has brindado de estar, Señor, estudiando tu palabra. Gracias por nuestro hermano César Omar y por tu gran bendición a través de él para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra expresada y, Señor, que este estudio del libro del profeta Jonás nos ayude para que siempre estemos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y no ser omisos, ni tampoco tratar de no hacerlo, Señor, sino que estemos siempre entendidos de que por tu gran bendición, Señor, tú nos tomas para poder ser útiles en tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por cada uno de los presentes, por cada esfuerzo que se ha realizado, Señor, para estar a esta hora aquí. Te rogamos que este estudio nos ayude y nos fortalezca para poder, Señor, conocer más de tu voluntad y que la historia que se expresa en este libro venga, Señor, a ayudarnos para apuntalar aquellas cosas que aún todavía es necesario que trabajemos en nuestra vida. Bendícenos en esta noche, cuídanos mientras descansamos. Te rogamos por nuestros hermanos enfermos, porque tú los restablezcas. Señor, que animes a los desanimados y, Padre, que bendigas grandemente a tu iglesia que nos reunimos ahí en la calle de San Isauro. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres en ese lugar y que seamos luz y sal para esa comunidad. Concédenos pues descansar esta noche y mañana amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades cotidianas. Padre bendito, todo esto te lo agradecemos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, muchas gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias. Descansen todos. Bye.